ingeniero y compañeros. En este caso yo voy a explicar lo que son los árboles B. Bueno, primeramente, para tener un poco de noción de lo que son los árboles B, en este caso se define como una estructura de datos balanceada, ya sea para almacenar grandes datos en datos o conjunto de claves, más que todo para buscar. Y tienen lo que es la parte fundamental, que es la eficiencia al momento de buscarlas. Bueno, en este caso sus funciones, sus aplicaciones más mm, usuales en este caso son los sistemas de archivos y los sistemas de base de datos. Bueno, en este caso más que todo se utilizan ya sea para almacenar los datos, para almacenar lo que sea en un disco, una memoria interna, teniendo en cuenta lo que son los árboles. Bueno, más que todo se usa esto porque, bueno, tiene menor altura a diferencia de los otros, ya sea como los binarios, ya que en este caso el árbol B puede contener muchas claves en un mismo nodo, en este caso que puede ser que se puede referir a muchos valores en un mismo nodo que pueden ayudar a disminuir o que tienen poca altura en este caso. Bueno, en este caso lo que voy a hacer es explicar la parte del código. Bueno, sí es de manera sencilla, bueno, puesto que nos habla de dos clases, el nodo B y el clase árbol B. Bueno, en este caso primero se crea lo que es una constante que va a definir el grado mínimo, que va a ser en teoría lo que es en definición a la teoría que es de los árboles B. En este caso va a ser de 3. Bueno, siempre exceptuando que en la mayoría de casos los grados mínimos siempre se toman de manera impar, en este caso que sean mayores a 1, ya sea 3, 5, 7, pero hay casos excepcionales, ya sea como el 4 o el 6, que se pueden tomar. Bueno, refiriéndonos en este caso a los valores que se va a tomarse en este caso, primero es una constante, como ya lo vimos. Ahora lo que va a hacer es la parte de lo que son de las declaraciones para las clases, ya sea para los atributos y para las construcción, para el constructor que en este caso se está tomando. En este caso se va a crear un array para almacenar las claves, que en este caso va a ser 5, y después se va a crear punteros hijos, que va a ser hasta 6 en este caso. Siempre en referencia al grado mínimo. Y después el n se está declarando para el número actual de claves que se va a ocupar en cada nodo o en este nodo que estamos declarando. El bool hoja es más que todo para definir si es una hoja o no en este caso. Después en este constructor lo que hace primeramente es inicializar lo que es la bandera de hoja, ya sea para definir el valor booleano, y después se inicializa con 0 claves y el bucle for para poner todos los punteros en nulo en este caso. Y en este caso el método recorrer, lo que más que todo es teniendo en cuenta que se va a hacer en orden, ya sea algo similar como el BTS generalizado. Bueno, en este caso lo que va a hacer primeramente va a ser que para cada clave que se tenga, si no es hoja, el primero va a recorrer lo que es el hijo izquierdo, de acuerdo al subárbol de claves menores, y luego va a imprimirlos en este caso, como lo vemos acá, en esta parte, teniendo en cuenta esta condición. Y al final, si es que no es una hoja, bueno, pues va a recorrer lo que son, en este caso va a ser al hijo derecho del último intervalo. Y así va a presentar lo que es el resultado de forma ascendente, en este caso va a ser también ahora mayor. Ahora lo que es no buscar más que todo método de retorno, lo que va a hacer es de tipo puntero, de nodo puntero. Lo que va a hacer es que va a buscar recursivamente la clave K que nosotros vamos a brindarle en el main. Y de acuerdo a eso va a hacer en el while lo que va a hacer avanzar las primeras claves, ya sea mayor o igual al K. Y después de esto, dependiendo de esta condición, lo que va a hacer es que si la encuentra, devuelve el puntero al nodo que ya la contiene en este caso. Bueno, si es que es hoja y no la encuentro, devuelve lo que es nulo. Y bueno, si es que no es una hoja y recorre lo que es hijo así, de manera recursiva en este caso, donde va a estar bajando a la otro nodo para estar buscando así a cada uno de los valores en este caso. Luego lo voy a estar explicando más que todo. Después nos pasamos a las declaraciones de funciones, más que todo son prototipos.
ya sea para el nodo B en este caso. Aquí lo que va a hacer es más que se van a implementar luego, que van a cubrir diferentes funciones, ya sea como insertar, eliminar entre diferentes casos. Bueno, en este caso en la parte de los atributos del árbol B, se va a crearse primero es un nodo, un puntero a la raíz del árbol. Después se va a inicializar esa raíz en nulo. Y después lo que es la parte de recorrer va a ser más que todo imprimir todo el árbol usando lo que es raíz guión, guión mayor recorrer, que va a llamar más que todo a lo que es a esta función. Y es lo mismo que en buscar. Dependiendo si es que va a retornar de frente, si es que la raíz va, va a llenar lo que es para más que todo buscar. Bueno, si es que no es nulo, lo que va a hacer es va a buscar la raíz y va a llamar lo que es esta función. Y depende de ello va a estar buscando cada uno de las claves en este caso. Bueno, ahora nos pasamos a lo que es voy a insertar, que más que todo va a estar declarando y definido luego en este caso y voy a eliminar. Bueno, dependiendo del caso, si es que no es una raíz o bueno, va a llamar a lo que es a la raíz eliminar clave y va a ser una función recursiva. Y después, si es que la raíz quedó en n igual a 0, lo que va a hacer es que de manera de decir que está sin claves, va a hacer que esta hoja o bueno, este árbol quede vacío, como dice ahí, si es que queda vacío. O bueno, si es que no es una hoja y promueve lo que es raíz hijos en el índice 0. Después va a eliminar el temporal. Teniendo en cuenta que en este caso va a eliminar lo que está creando un nodo temporal que va a igualar lo que es la raíz y después lo va a eliminar. Y después esto es más ya recursivo. Bueno, en este caso cada una de las funciones de acuerdo a lo que estamos llamando. Y bueno, en este caso lo voy a iterar de frente para ya explicar un poco de cómo funciona en este caso. Bueno, ahora lo que nos vamos a pasar es a la parte de bueno, a la parte de lo que es del main, que en este caso nos pide insertar. Bueno, en este caso, de manera descriptiva, lo que nos va a decir primero es, nos va a crear lo que es un array de 20 valores. En este caso lo vemos. Y en este caso lo que va a hacer es llamar lo que es, va a llamar lo que es a insertar, que va a llamar a la función que la tenemos acá. Es acá y lo que va a hacer es que es bueno como si primero vamos a iniciar que inicialmente la raíz va a ser en este caso bueno en este caso va a ser como la raíz es nula, bueno se va a crear un nuevo nodo como va a ser verdadero. En este caso se va a decir que la raíz el valor de 10 se va a crearse en este caso. Y después de esto va a pasar lo que es a cada uno de los valores. Siempre teniendo en cuenta lo que es la parte de la cantidad de claves. Por ejemplo, el 20 se va a crearse y también teniendo en cuenta que siempre va a estar el menor siempre va a estar primero y el mayor va a estar el último, como lo vemos acá. Por ejemplo, insertado el 10, el 20, el 5. Por ejemplo, si queremos insertar el 20, nos vamos en la parte de insertar y nos vamos a como ya la raíz ya tiene un valor, en este caso que es el 10, vamos de frente a lo que es al else. Bueno, si es que el nodo, el nodo que estamos creando en sí es igual lo que es, en este caso es si raíz de n es igual a 5, en este caso que no es a 5, entonces como acá no cumple esa función se va al else y nos vamos de frente a lo que es a insertar no lleno. Bueno, if si es que, bueno, si es que es una hoja o si es que no es una hoja. Bueno, en este caso, como esta en sí no es una hoja en este caso, bueno, sí, sí es una hoja. Lo que va a hacer más que todo es, teniendo en cuenta que la clave ahí va a ser más que todo esta parte es llevarlo lo que es en el índice. Por ejemplo, acá tenemos un 0 y acá tenemos 1, lo que va a hacer es sumarlo
tomar lo que es esta clave y darle el valor que ya se tiene acá, como acá ya lo vemos. Como el índice va a ser igual al índice que ahorita estamos creando va a ser igual a 0, en este caso del no, y ahora va a tener el 20, va a tener un índice de 1, y esto va a pasar lo mismo. Ahora, en el caso que vaya a pasar, que en este caso, cuando ya cumpla 5, bueno, por ejemplo, en acá vemos que va a estar insertando, bueno, en este caso, como el 10 era una raíz nula, se va a crearse la raíz hoja y se va a crearse el 10. Ahora, en el 20 va a ser lo mismo. Como le estaba explicando, va a llamar primero a lo que es al método del árbol, que es insertar. Y después va a llamar de nuevo a lo que es a la raíz, teniendo en cuenta que va a insertar el no lleno, que ya lo vimos acá. Ahora, después de ello, cuando la raíz no está llena, igual va a ser los 5. Va a ser lo mismo, teniendo en cuenta que siempre va a tenerse que el índice va a ser que el número menor, el valor de la clave va a ser siempre el primero hasta llegar a este punto. Bueno, en este caso lo que es al insertar el 12, el n, en este caso el n o la cantidad de claves va a ser igual a 5. En este caso, al momento de insertar el 30, que es este número, más que todo lo que va a hacer sí va a llamar lo que es el árbol de insertar. Después de esto, antes de insertar lo que es este valor, declara que la raíz, el puntero de la raíz es igual lo que es al menor que ya hemos establecido, que es la cantidad de claves, que es 5. Entonces, lo que hace en este caso, se crea un nuevo nodo S, y hace que S divide el hijo y llame a la función que es dividir hijo en este caso, teniendo en cuenta que su índice va a ser 0 con el raíz. Al momento de hacer esto, lo que va a hacer es dividir el hijo y promueve lo que es la media, que en este caso va a ser 10. Teniendo en cuenta cuando lo vamos a tener la media de todos los datos. En este caso, al momento de llamar lo que es a la parte de dividir hijo, en este caso, siempre teniendo en cuenta que va a llamar, va a ser todo este conjunto de datos para lo que es hacer la media de 10 y llevarlo una nueva altura superior, y que va a ser la nueva raíz. Después de esto va a quedar dos hijos, ya va a ser el 5 y el 6. Y después va a quedar lo que son los hijos, que son los otros que van a ser 12 y 20, y se va a insertar recién el 30 en este caso. Bueno, después de esto va a estar siguiendo lo mismo, ya que, bueno, va a estar siguiendo insertando lo que es el 7, teniendo en cuenta lo que es esta parte, y va a insertar el 7, después va a estar insertando el 17, y después va a estar yendo paso por paso, va a estar insertando el 8, siempre teniendo en cuenta lo que son las condiciones que ya teníamos en este caso. Después de esto va a estar insertando lo que es el 19, como lo vemos acá. Y en este caso va a haber lo que es otro conflicto al momento de insertar el 25 en este caso, puesto que lo que va a hacer en este caso, al momento que vamos a querer insertar el 5, primero se va a lo que es llamar lo que es la función de insertar, y después en esta parte, al momento de insertar, va a llamar lo que es a la insertar, va a llamar a lo que es en esta parte de raíz insertar no lleno. Lo que va a hacer es va a detectar que el hijo derecho, que en este caso es este, va a estar lleno. Esta parte va a estar lleno. Lo que va a hacer en este caso va a ser más que todo, va a ser primero lo que es, antes de bajar, primero lo que va a hacer es llamar lo que es a dividir hijo. En esa parte lo que es dividir hijo, y lo que va a hacer en este caso, en esta parte, lo que va a hacer más que todo es promover su media, que en este caso va a ser 19, y después la raíz va a pasar de 10 a 19, como lo vemos acá. Y ahora se va a crearse un hijo medio, que va a ser de un nuevo índice, de que va a ser 1.
Y ahora va a crearse un nuevo hijo 2 que va a ser de índice 2. Como 25 es mayor que 19, el algoritmo baja lo que es lo que es hijos con índice 2 y hace que inserte no lleno lo que es en esa parte, haciendo que es que así es como se ve. Y así va a estar siguiendo como lo estaba aplicando, va a ser lo mismo, va a estar insertando dependiendo lo que es, en este caso, dependiendo si es que, bueno, cumple la condición si es que es mayor o igual o dependiendo lo que son las raíces que se tiene acá, ya sea para insertar lo que es el 1, lo que es insertar luego lo que es el 15, luego lo que es insertar el 18 y así sucesivamente hasta completar lo que es el 27, entre diferentes los valores que ya tenemos predeterminados. Y siempre va a ser lo mismo, o sea, va a estar siguiendo y va a tener la condición. Por ejemplo, si es que llega acá hasta 5 va a tomar la media, que va a ser 6 y lo va a llevar ahí y lo va a subdividir. Por ejemplo, si lo llevamos esto acá de frente ahí, ya de frente tenemos lo que son sus hijos, que van a ser, depende de esto, y lo vamos a tener ahí de frente. Y así siempre va a estar cumpliéndose esa misma función hasta tener lo que es el final, que es en este caso van a ser todo lo que es el árbol que en sí tenemos, teniendo en cuenta que en este código nos dice que las claves que cada uno va a contener va a ser de 5 y su número de hijos va a ser 6, en este caso máximo puede ser 6 y acá sí está cumpliendo. Y bueno, ahora lo que nos vamos a pasar lo que es la parte de lo que es la búsqueda. Principalmente lo que hace acá, bueno, en sí lo que hace es tener este árbol. Primero lo que hace que es llamar lo que es la función de buscar, en este caso, un if que va a buscar si es que es nulo o si es que no es nulo, si es diferente nulo o si es que es nulo en este caso. Y va a llamar a la función que es buscar, que en este caso es el mismo. Nos pasamos acá arriba y va a ser esto lo que es más que todo de no buscar. Bueno, ahora lo que sí va a estar recorriendo paso a paso y va a estar demostrando si es que se encuentra lo que es en todo el árbol binario en este caso. Primero va a pasar lo que son con los índices, como lo vamos acá. Mejor dicho, en las raíces, dependiendo a ello, va a estar haciendo lo que es con el y va a estar iterando, como el y acá va a estar iterando, dependiendo de estas dos condiciones, si es siempre que i sea menor a n y que k tenga el mayor, que k sea mayor a las claves que estamos funcionando el índice. Bueno, en este caso, el primer paso lo que va a hacer es llamar lo que son a la raíz y va a buscar en este caso en el nodo raíz, dependiendo de lo que es al 6, al 10, al 13, va a estar comparando. En este caso lo que va a pasar es que, bueno, al estar comparando, bueno, va a estar comparando, va a estar iterando primero que, por ejemplo, en el índice cuando va a ser igual a, en este caso, i va a ser igual a 0, en este caso, y la clave de i va a ser igual a la clave iba a ser igual a 6. En eso va a estar comparando si es que se cumple. Por ejemplo, va a llegar a este punto donde en el 15 se va a detenerse porque 13 no es mayor que 15 en este caso. Y se va a detenerse en este caso y al final el i se va a quedarse con 2 en este caso y va a estar haciendo de nuevo la misma iteración. De nuevo, pero teniendo en cuenta que clave sí en este caso se va a bajarse a un escalón en este caso en esta parte, la parte de en esta, nos va a decir que como no está en este nodo, nos va a decir que la raíz en este caso no es la hoja, y así que vamos a seguir. Después de esto, vamos a bajar lo que es a hijos 2 como acá se busca, hijos, que acá va a ser hijos, como i es igual a 2 nos vamos a bajar a hijos 2 y vamos a buscar k. Bueno, en este caso, como ya tenemos los valores, va a estar de nuevo, va a estar haciendo la iteración ya sea con el índice C, con i que ya sea 0, 1 y 2, hasta encontrar lo que es el 13. Por ejemplo, en el 13 se tiene puesto que ya, en este caso, lo que es el clave i, por ejemplo, en acá, va a decir que en acá se va a tener porque 13 no es mayor que 13.
y en este caso 13 es igual a 13, entonces va a retornar que sí se ha encontrado. En este caso return this, y va a decir que en esto, como es verdadero, va a decir que se ha encontrado en este caso. Ahora nos pasamos a la parte de eliminar. Bueno, en este caso es un poco más complejo, puesto que en este caso nos pide eliminar lo que es el mismo valor, que en este caso estamos buscando el 13, la clave 13 en este caso. Bueno, al momento de hacer lo que es, primero va a llamar lo que es eliminar. En este caso va a llamar al método del árbol B, que es eliminar, y dentro de esta función se va a ejecutar lo que es, como el 13 es una hoja. eh, bueno, nos vamos lo que es a la parte de eliminar, acá, eliminar, y nos vamos a ir en eliminar, bueno, en este caso va a ser en esta parte, eliminar de clave, y nos vamos a pasar lo que es a la parte de clave en este caso. Y bueno, en acá, eliminar de clave, en esto nos vamos a pasar dependiendo de las condiciones, como hemos visto en la parte de búsqueda, va a ser casi lo mismo. Va a estar buscando depende a los índices. Primero va a empezar lo que es en esta parte, que es la raíz. Después va a pasar lo que son, va a darse cuenta que el 3 está entre estas dos claves, y va a bajar a su nodo hijo y nodo hijo medio de índice 2, y lo que va a hacer eso es lo mismo. Va a llamar lo que es eliminar clave, y lo que va a hacer en este caso es, dependiendo, por ejemplo, el índice va a ser igual a 0. Lo que en este caso va a hacer, primeramente, más que todo, es que, eh, como al ser una hoja, va a ir de frente lo que es a la parte de, bueno, en esta parte, más que todo, ya que cumple, el índice va a ser 0, es menor a n, que en este caso el n es la cantidad de claves que se tienen, que en este caso son 4, entonces si cumple, y la clave del 0 es igual acá, en este caso, como es una hoja, va a ir lo que es eliminar hoja, se va a pasarse lo que es a este método. Más que todo en este método, lo que va a hacer, va a iterar el while, ya sea con el índice en 0, 1 y 2, y va a estar comparando en cada uno de ellos. Más que todo en esto se refiere lo que es a la parte de los índices, por ejemplo, que va a estar evaluando, más que todo, cada uno de los valores, comparándolo, como en este caso. Siempre teniendo en cuenta que va a ser igual, ya sea el clave igual sea, en este caso va a ser, en este caso 13 es igual a 13, en este caso teniendo que el índice va a ser igual el índice va a ser igual a 2 en este caso, como el i es igual a 2, va a eliminar lo que es la clave 2, y reduce el n, que era 4 en este caso, como estamos hablando, va a ser a 3. Y ahora, como en esto va a ser el final, como ya se elimina el 13, el 14 se va a recorrerse y se va a quedarse ahí. Bueno, en este caso no, como nos decía lo que era eh, la cantidad de claves, no hemos recurrido a lo que son, lo que es a la parte de obtener predecesor, obtener sucesor, rebalancear o fusionar, puesto que ellos ya se refieren un poco más, referido a lo que es a la parte de, eh, más referidos a una parte más explicativa, se puede decir, de cuando, el nodo digamos, la clave que eliminamos afecta lo que es al nodo, y esto pues tenemos que redireccionarlo en este caso. Bueno, en esta parte es toda la parte del código. Bueno, ahora nos vamos a pasar lo que es un breve repaso a lo que es la práctica del trabajo investigativo, puesto que, bueno, en este caso es algo, muy descriptivo, puesto que, bueno, ya sea en lo que es el sistema de base de datos, nos habla un poco de cómo son las capacidades, ya sea para, nos habla un poco cómo, los volúmenes de datos es un poco mayor, ya que, bueno, en este caso, más que todo en sus operaciones de búsqueda, inserción y eliminación. Bueno, en este caso me he apoyado de lo que es el artículo del autor Mustafa, en donde nos refiere que tanto los árboles B son
tienen su fundamento y puesto que los índices en base de datos nos permiten mejorar la eficiencia de las consultas. Y esto lo que es garantiza lo que son que sean logaritmos, teniendo en cuenta lo que es esta parte, que es su complejidad, que es O log de n. En este caso, puesto que al ser índices, bueno, al trabajar con claves en un nodo, se hace un poco más complejo, puesto que en este caso se trabaja con claves dependiendo a su grado que se tenga en este caso. Y bueno, dependiendo a ello, su eficiencia es mejor, puesto que se hace un poco más eficiente en este caso en lo que son las búsquedas rápidas, como acá lo dicen discos, o en almacenamientos externos, como nos refiere. Y nos habla casi lo mismo de esto, su eficiencia más que todo. Y puesto que tanto en MySQL como en PostgreSQL se emplean la base de datos de NoSQL, donde más que todo esto garantiza que sean las consultas rápidas y eficientes. Bueno, en este caso me he apoyado con lo que son con el autor de Holosofón de 2025, que bueno, nos dice que el rendimiento de la base de datos asegura que los datos sean ordenados y listos para consultas de manera eficiente. Un ejemplo claro en este caso es el LevelDB, que en este caso es base de datos de Level, en este caso un sistema que en este caso de bajo nivel utilizado para Google Chrome para el almacenamiento de datos, donde el árbol B garantiza una alta eficiencia en lo que es en las operaciones de lengua y escrituras locales. Bueno, en este caso su uso de los árboles B en otra parte de los sistemas de archivos. Más que todo se refiere en diferentes ámbitos como el NTFS, New Technology File System, donde nos dice que utiliza sistemas operativos Windows empleados en árboles B para gestionar los índices de archivos directivos en este caso. Más que todo su aplicación se refiere lo que es a la parte de la búsqueda de un archivo en un sistema de millones de archivos realizada gracias a los NTFs, y es casi lo mismo con lo que son con los Ford Extended File System. En este caso son un sistema de archivos utilizados en muchos sistemas operativos Linux. En Linux más que todo nos emplea lo que son también la gestión de directorios, los bloques de datos de discos, entre diferentes oros. Bueno, en este caso más nos habla lo que es la parte de de cómo los árboles B nos ayuda más que todo en su eficiencia en la rapidez. Y esta parte nos referencia con lo que es en GRD, uno de los actores de los y Dishaku de 2018, que nos refiere a estos mismos datos en este caso. Sus aplicaciones son casi lo mismo, puesto que, bueno, una de las aplicaciones más extendidas es en Google, puesto que, bueno, sus sistemas de archivos, muchos de sus servidores son muchos grandes para datos y archivos de manera eficiente. Más que todo esto se refiere a lo que sean, a, lo que es en Google tiene diferentes servidores, más que todos son amplios y como refiere o garantiza lo que es un servicio, ya sea almacenamiento, bueno, lo utilizan más que todo estos árboles para generar su rapidez, ya sea como rapidez en los servidores, para que sea de manera online, ya sea con Google Drive, o diferentes de ellos, puesto que el árbol es como una parte fundamental para esta parte de lo que son las búsquedas y que tengan esa eficiencia que se muestre para el usuario en este caso, como como lo vemos también en estos casos de diferentes ámbitos, que es NFTs y bueno, es casi lo mismo. Y estas son las referencias donde nos hemos apoyado, donde me he apoyado en este caso son los diferentes artículos que he investigado en este caso. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.